Detención ilegal policial del aula virtual de formación del sindicato SPPLB. Bienvenidos, vamos a ver dentro del curso de delitos contra la libertad individual, vamos a ver una parte muy importante que es los delitos de detención ilegal realizado por o que puede incurrir un policía. Hemos visto un vídeo introductorio bastante amplio sobre aquellos delitos sin causa criminal. Ahora vamos a hacer un resumen de esos tipos delictivos, es decir, el delito de detención ilegal sin causa criminal, un pequeño resumen, y continuaremos añadiendo pequeños apartados, sumando para ampliar, y además veremos el delito de detención ilegal con causa criminal y el delito de detención ilegal por imprudencia, que habéis visto en el temario. Es una explicación bastante clara, amplia, para asimilar todos los conceptos que se ven en el temario. Espero que os guste y quedo a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o aclaración en los foros de curso. Para empezar, haremos unas preguntas a nosotros mismos. ¿Qué creemos que es el delito de detención ilegal? ¿Cuándo podemos incurrir en él? ¿Cuál es la pena? ¿Qué consecuencias tienen que nos condenen por un delito de detención ilegal? Pena de prisión, inhabilitación, lo vamos a ver. Todo según el Código Penal y lo que se recoge en él. Además que hay muchísimas sentencias que condenan o absuelven a un agente de la autoridad por un delito de detención ilegal, que la veremos también como documentos ampliatorios a este módulo. Desde luego, es muy importante conocer los delitos. ¿Pero para qué? Para poder evitarlos. Para evitar el delito de detención ilegal. Hay que conocerlo para poder evitarlo. El artículo 163 del Código Penal dice: el particular que encerrare o detuviera a otro, privándole de su libertad, será castigado con la pena de prisión de 4 a 6 años. Es importante conocer este artículo porque sé que luego se va a desarrollar en los siguientes artículos que van a afectar a los funcionarios públicos o a los agentes de la autoridad. Y bien, para primero distinguir qué es encerrar, diferenciándolo de detener. Encerrar equivale a situar a una persona en un lugar no abierto, mueble o inmueble, manteniéndolo allí en contra de su voluntad. Y detener consiste en la aprehensión de una persona a la que se le priva de la facultad de alejarse, de moverse de un espacio abierto, atándola, golpeándola, etc. En los dos supuestos, encerrar o detener, el resultado es el mismo. Se le priva de libertad a una persona de libertad deambulatoria. Y se consuma un delito. Si se le priva de libertad ilegalmente, es un delito. Por ejemplo, un ladrón entra en una vivienda, roba con violencia a las personas, las ata y las deja inmovilizadas en el lugar. Comete dos delitos: el delito de robo con violencia a las personas, además de un delito de detención ilegal. Un ejemplo de encerrar puede ser: se encierra a una persona en una vivienda, se le quitan las llaves sin que pueda salir, está privada de libertad. Es un delito de detención ilegal porque se la encierra en esa sala, en esa vivienda, no puede salir. No se requiere un tiempo en el momento de que se priva de libertad. Se consuma el delito en el mismo momento que se le encierra, que se le detiene. Y luego existen unos agravantes según el tiempo que haya estado esa persona privada de libertad. Repetimos, encerrar. Se encierra una persona en un espacio físico, en un mueble, en un inmueble. Queda encerrada en contra de su libertad. Se le mantiene en ese espacio físico en contra de su libertad, no se puede mover. Y si se le detiene, pues se le ponen grilletes, se le ponen esposas, se le ata, se le golpea, se le ata a un espacio, sin que se tenga esa libertad para moverse, para ir en un lugar o a otro lugar. Y luego veremos el artículo 167 del Código Penal, que ya afecta directamente a los agentes de la autoridad. Y dice: la autoridad
o funcionario público que, fuera de aquellos casos permitidos por la ley y sin que medie causa por delito, cometiera alguno de los hechos descritos en este capítulo. Se refiere a esto, generalmente. Será castigado con las penas respectivamente previstas en estos en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado. Bien, dice este artículo que el agente o funcionario público, policía, que fuera de aquellos casos permitidos por la ley, ¿cuándo permite la ley detener a una persona? Pues según lo que se regula en el artículo 490-492 de la Ley Green. Ahí regula los supuestos que se puede privar de libertad a una persona. ¿Y qué hemos visto? O sea, fuera de estos casos y sin que medie causa por delito, es decir, no hay delito. No hay un delito y los policías detienen o encierran a una persona. Están cometiendo un delito de detención ilegal, fuera de los supuestos marcados en la Ley Green. No hay delito y encierran o detienen a una persona. Se comete el tipo delictivo del 167 del Código Penal. Artículo 167 del Código Penal, apartado segundo, dice: con las mismas penas serán castigados el funcionario público o autoridad que, mediando o no causa por delito, acordare, practicare o prolongare la privación de libertad de cualquiera y que no reconociese dicha privación de libertad o, de cualquier otro modo, ocultase la situación o paradero de esa persona, privándola de sus derechos constitucionales o legales. Opción B. El particular que hubiera llevado a cabo los hechos con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado o de sus autoridades. Este artículo se introdujo de una forma un poquito polémica porque viene a decir lo mismo que el 530 que veremos posteriormente en algunas partes, y es el agente de la autoridad que, mediando o no causa por delito, es decir, haya delito o no, practicare, prolonga una privación de libertad que sea ilegal. También tiene una pena de privación de libertad y también una pena que veremos a continuación. Opción 3. En todos los casos en los que los hechos a que se refiere este artículo hubieran sido cometidos por autoridad o funcionario público, por policías, se les impondrá, además de la pena de prisión, que es fuerte, la pena de inhabilitación absoluta por el tiempo de 8 a 12 años. Dejan de ser policías. Automáticamente pierden el traje. Dejan de ser policías, son condenados por un delito de detención ilegal del artículo 167 del Código Penal. Y tampoco pueden opositar a cualquier puesto de funcionarios públicos. El artículo 167 es aquella detención ilegal realizada por la autoridad sin que exista causa criminal, sobre todo en el apartado segundo. Delito. O el apartado primero. No hay delito. No hay delito. Aunque el apartado segundo sí que recoge otra modalidad con delito. Pero nos centramos en que no hay delito. Lo veremos en 530. No hay delito y tampoco concurren o ocurren ninguno de los supuestos para detener vistos en el artículo 490 o 92, que dicen cuándo se puede detener. O sea, no supuestos para detener de la Ley Green. Si no existe delito, actuamos fuera de la ley y cometemos este tipo delictivo. Un requisito indispensable para detener en la Ley Green es que haya delito. Si no hay delito que tengo, detención ilegal. Si no hay delito y no viene regulado en la Ley Green, este tipo de detención es una detención ilegal, exceptuando aquellos supuestos especiales de privación de libertad que hemos visto en este curso. Artículo 530 del Código Penal.
es la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, aquí sí que hay delito, acordare, practicare o prolongare cualquier privación de libertad de un detenido. Será castigado con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el tiempo de 4 a 8 años. También dejamos de ser policías. Caso especial. Este supuesto es el que acuerda una detención, que hay un delito, pero no hay que detener, no procede, detención ilegal, o que prolongamos esa privación de libertad con causas injustificadas, más del tiempo mínimo indispensable. Artículo 531 del Código Penal. La autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, decrete, practique y prolongare la incomunicación de un detenido, preso o sentenciado, con violación de los demás plazos o garantías que recoge la Constitución. Será castigado con la inhabilitación especial por tiempo de 2 a 6 años. En este caso, se procede a la incomunicación de una persona cuando no está autorizada por orden judicial. La incomunicación lleva a la privación de unos derechos, la limitación de los derechos fundamentales que recoge el artículo 17 de la Constitución o el artículo 520 de la Ley CRIM. Esos derechos se ven limitados, se ven vulnerados porque está incomunicado, pero para que un detenido esté incomunicado se requiere orden, autorización judicial. Si no existe y le privo de unos derechos, por ejemplo, derecho de la llamada, derecho al abogado de oficio, derecho a un abogado que él designe, esos derechos no lo hacemos cumplir, incurrimos en un artículo del 531 del Código Penal. Y por último, el tipo delictivo recogido en el artículo 532 del Código Penal. Dice que si los hechos descritos en los dos artículos anteriores, es decir, el artículo 530 y el artículo 531, fueran cometidos por imprudencia grave, se castigarán con la pena de suspensión de empleo o cargo público por el tiempo de 6 meses a 2 años. Es decir, ¿hay un delito? Sí, pero prolongan, acuerdan o hay una vulneración de algún derecho reconocido a la persona que está privada de libertad. Y si esa vulneración se comete por imprudencia grave, se comete el tipo delictivo del 532. Hasta la fecha no hemos encontrado ninguna sentencia que condene por imprudencia grave un delito de detención ilegal, pero este artículo en el Código Penal está. A lo mejor la sentencia existe, pero la verdad que no hemos encontrado la sentencia. Y la pena es menor porque es una suspensión de empleo y sueldo, es decir, el policía condenado por este tipo delictivo por imprudencia grave de delito de detención ilegal, pasado el tiempo de condena, puede volver a ejercer, recupera su puesto de trabajo. Es una suspensión, no una inhabilitación. Detención ilegal con causa criminal. Había un delito, el agente ha detenido porque ha ocurrido un delito en ese lugar, pero se violan los plazos o las garantías que recoge la Constitución. El policía se excede en el ejercicio de sus competencias. Se exige dolo, excepto el artículo que acabamos de ver, que es el 532 del Código Penal, que habla de la imprudencia grave. Pero en el supuesto de pura de detención ilegal con causa criminal, se exige dolo, conocer los elementos de su conducta y además actuamos. La intervención, la detención, ha sido correcta, ajustada a derecho, según el artículo 490 al 492 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero violamos los plazos, los derechos, las reglas de incomunicación o infracción a las demás garantías que recoge la Constitución. En este supuesto de detención ilegal puro con causa criminal, se exige dolo, que exista un delito, está bien detenido, pero no respetamos sus derechos, violamos las garantías e incurrimos en un tipo delictivo, en un supuesto delito de detención ilegal. Veamos ahora la sentencia del Tribunal Supremo 1310 del 2001, que analiza los requisitos del artículo 530 del Código Penal. Se requiere como requisito, para incurrir en este tipo delictivo, que sea un agente de la autoridad en ejercicio de sus funciones, el que realiza esta privación de libertad.
que exista causa por delito, es decir, que haya un delito. Porque si no hay delito, ya hablamos de los tipos delictivos, que son detención ilegal sin causa criminal, que tiene una pena mucho más grave. Para incurrir en este delito, el 560 tiene que ser una detención motivada por un delito. Que la acción consista en acordar, practicar o prolongar. Que esa conducta afecte a un detenido. Siempre tiene que estar privado de libertad. Que esa conducta viole los plazos o las garantías. Y que exista dolo. Que se quiera detener y que se quiera acordar, practicar, prolongar o violar alguna garantía con dolo. El delito de detención ilegal se consuma en el momento en que la detención tuviera lugar, es decir, en el momento en que se priva de libertad a una persona. Así lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo 601/2005 de la Sala Segunda de lo Penal. En el momento que se priva a una persona de libertad, y es de forma ilegal, ya se consuma ese delito de detención ilegal por la agente de la autoridad. Cuando lo introduzco en patrulla, como sin grilletes. Cuando le privo de libertad porque le coloco los grilletes o lazos de seguridad. En el mismo momento que le pongo los grilletes a una persona, lazo de seguridad, o lo introduzco a la patrulla y está detenido, si la detención es ilegal, ahí se consuma ese delito, en ese momento. Para no incurrir en este delito, deberemos de ajustar nuestra detención a derecho y detener según los supuestos que recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el artículo 492, o lo que dice la ley. Cuando le pongan los grilletes a una persona, tengo que saber por qué le detengo, por qué le privo de libertad. Y en uno de los supuestos que recoge la legislación, que se puede o nos habilita para detener. Si no lo tengo claro, pues le acusamos, le investigamos el delito e instruimos diligencias o comparecemos. Es fundamental garantizar todos los derechos a la persona que está detenida. Hacer la lectura de derechos en el momento que se le priva de libertad. Posteriormente, una segunda lectura de derechos en dependencias policiales, haciendo efectivo todos los derechos y respetando los plazos de la duración de privación de libertad. Importantísimo. Garantizamos los derechos, realizamos una lectura de los derechos e informamos de los motivos de su detención en el momento que practicamos esa privación de libertad y posteriormente en las dependencias policiales, ya sea CNP, Guardia Civil, policías locales, se realizará una segunda lectura de derechos por escrito. Hasta aquí esta parte de este apartado módulo del curso tan importante con el objetivo de conocer los tipos delictivos en los que podemos incurrir como policías. Conocer qué es el delito de detención ilegal y más allá del, oye, vas a incurrir en el tipo delictivo o cuidado, eso es detención ilegal, sí. Puede ser un tipo delictivo, puede ser un delito de detención ilegal. ¿Pero por qué? Bueno, pues hemos visto los tipos delictivos que hay dentro del Código Penal y aquellos supuestos que deberemos tener en cuenta y cuidado para hacer bien las cosas. El objetivo de esta presentación, de este apartado, es conocer lo que dice el Código Penal, que nos afecta y mucho para poder evitar estos delitos. Para, como policías, poder evitar incurrir en el tipo delictivo del delito de detención ilegal cometido por funcionario, por un policía.